estudiantes de la Universidad de San Francisco Javier, eran chuquisaqueños de la guerra civil contra los costeños, que fueron cruelmente asesinados por el temible Pablo Zárate Vilca. Que una vez detenidos y encerrados como presos de guerra en la iglesia de Ayoayo, encabezados por el seminario Zárate, la indiada enloquecida y borracha los ha torturado, masacrado y muerto. Dejando las paredes blancas inmaculadas del templo chorreando de sangre su creencia. No han respetado ni Dios, dándole muerte al pobre curita, el capellán José María de Córdoba. Luego, como acto de total maldad, se cuenta que se han comido los cuerpos desmembrados de los jóvenes valientes, hijos de esta tierra. Por lo tanto, aquí no están sus restos, porque ya no había nada que traer de los ilustres universitarios. En homenaje, han construido este mausoleo, que resguarda el recuerdo de una Bolivia libre de la maldad del indiada. Sea cierto o no, eso fue lo que me contaron. El temible, el sanguinario, el general de la indiada, Pablo Zárate Vilca. En las primeras décadas de la independencia, la mayoría de los aymaras y quechuas todavía vivíamos en comunidades. El ataque más feroz y sanguinario por despojarnos de nuestras tierras se realizó durante la presidencia del borracho y trastornado Mariano Melgarejo, quien regaló nuestras comunidades entre sus amigos y los parientes de su amante Juana Sánchez. Fue tanta la violencia, las torturas y la sangre que este enfermo derramó que jamás se podrá olvidar. Un genocidio en el que murieron cientos de miles de hombres, mujeres y niños, todos indios. Los soldados comandados por generales carniceros perseguían a nuestros abuelos como animales. Apostaban dinero para premiar al vencedor, al que trajera más pruebas de muerte, ya sean orejas, ojos o manos. Si conseguías una familia entera, tenías un punto. Si solamente eran mujeres o niños, tu cacería valía solo la mitad. En fin, ganaba el que mataba más indígenas. Siempre nos han enseñado así. La sociedad nos ha dicho que el mercado, el indio, es el otro. Y el otro, el de la ciudad, aprende lo mismo. Para el indio, el mestizo, el de la ciudad, es el otro. El otro traiciona, el otro mata, el otro es en quien nunca se debe confiar. El otro traiciona, el otro mata, el otro es en quien nunca se debe confiar. Compartimos sangre, pero el otro es siempre el enemigo. El mestizo que viene del indio, el indio que dio su sangre al mestizo, el indio en el campo, el cholo en la ciudad. Hakri, Kara, Kara, Hakri, Hakri, Kara, Kara, Hakri. Estamos aquí para hacer un acto de justicia. Dudar de la historia que los vencedores han escrito y escribir un relato diferente. Nos educaron repitiendo historias de libros que escribieron los letrados, incluso cientos de años después de que sucedieran los hechos. Los narran desde un lado de la moneda,
desde el que siempre le conviene al poder. Desde el que siempre le conviene al poder. Hoy volveremos a escribir la historia. La nuestra, quizás la verdadera. La que fue, pero no se contó. La que detesta el poder. La que duele en el corazón cuando te da cuenta. La que duele en el corazón cuando te da cuenta. Como Melgarejo, hubieron muchos otros que gobernaron durante décadas. Allá en Sucre continuaban chupando la plata de las minas, oprimiendo, sojuzgando a mi pueblo, usando nuestra vida, usando nuestra tierra, usando nuestras mujeres, nuestras niñas, usando nuestra alma. Por si fuera poco, nos obligan a ponernos sus uniformes y a marchar a una guerra para defender una tierra que ellos mismos abandonaron. ¡Miski! ¡Jesúso! Me voy a llamar al Pacífico, de donde vienen las caracolas de la Guarmia Chachi. Cuando vuelva, el coronel dice que nos devolverá nuestras tierras. Que nos devolverá nuestras tierras. ¡Jesúso! Te vas a cuidar, Jesús. Te vas a cuidar. Jesús. 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 Pero Jesús no volvió. Jesús. Y las tierras tampoco. Soy Carmen Huarachi Sinchiroca, esposa del político, del general liberal, del presidente, esposa de José Manuel Pando. Soy mestiza por derecho, pero india por sangre. Soy una Huarachi, hija de la nobleza aymara y quechua. Nuestro poder recorre todo el altiplano, toca los yungas y llega a Potosí. Sí, soy aymara, quechua, español y cholo. Así mantuvimos nuestra sangre viva, así mantuvimos el poder. Cuando llegaron los incas, nos mezclamos, crecimos y casamos. Cuando llegaron los españoles, hicimos lo mismo. Nos mezclamos, los seducimos, los encantamos. Y así seguimos teniendo el control de nuestra tierra, donde nada sucede si nosotros no lo deseamos. Todos me conocen, pero por cortesía me presento. Mi nombre es Juan José Manuel Inocencio Pando Solares. Nací el 27 de diciembre de 1848 y dicen que fui cruelmente asesinado el 17 de junio de 1917. Blancoide, oriundo de Nuribay. Ingresé a medicina y cursé hasta los 6 años. Luego ingresé en el ejército. Fui de los patriotas que lograron eliminar, echar, botar, sacar al peor dictador que tuvo la República, Melgarejo. Participé en la Guerra del Pacífico, donde fui herido y tomado preso hasta que Bolivia se rindió.
Luego fui comandante general del Ejército Liberal en la Guerra Civil de 1899, que logró por fin traer el poder político a la paz y eliminar a los aloncistas y a todos los seguidores de Severo Alonso, ese traidor que había dado nuestro territorio a los enemigos, a los chilenos. Mi ejército estaba formado por indios, encabezados por el primer general indígena que tuvo la República y que yo mismo nombré, el general Pablo Zárate Vilca, líder de cientos de miles de indígenas, aymaras, que lo tenían como sueño. Los españoles se fueron. Y sus hijos putativos, los bastardos republicanos que se escondían en Sucre, no entendieron el acuerdo de convivencia que se había instaurado con los españoles colonizadores. ¿Qué se puede esperar de una lacra que jamás trabajó? Paladar negro, que recibió la riqueza sin ni siquiera moverse. Un grupo de locos y borrachos que solo pensaban en engordar sus negocios, aunque eso signifique desmembrar a la patria. Ellos concentraban el poder, sin dejar nada al resto del país. La paz. Nuevo polo de riqueza. Buscaba autonomía. Queríamos un país federal donde el indio gobierne. Y cuando hablo de la paz, pues no solo me refiero a los hacendados, mineros y comerciantes. Hablo de nosotros, los indios aymaras, que siempre luchamos por defender nuestra independencia. Entre 1779 y 1781, en todo el Perú y el Alto Perú surgieron insurrecciones indígenas, muchas de ellas protestando por los abusos coloniales, pero sobre todo para recuperar los privilegios de la nobleza nativa. Sin duda, el hecho más importante de estos movimientos fue el cerco a la paz, liderado por Túpac Katari y Bartolina Sisa. Que una vez doblegada la ciudad, se autoproclamaron reyes. Casualmente, o quién sabe, animados por el valor de los salvajes del Alto Perú, 8 años más tarde, un pueblo gritó: libertad, igualdad y fraternidad. Y antes pasó esto. Primero fue Túpac Katari. Cercaron la ciudad. Y esa india maldita, Bartolina Sisa. La paz estaba literalmente muriendo de hambre. Solo nos quedaba comer ratas. La primera vez por más de 100 días. La segunda por 80. Dicen que ese indio y su ejército, ese tal Zárate, es el mismo salvaje de 1781. Al final, ellos van a querer ahogar nuestra ciudad con nosotros adentro, como lo hicieron sus ancestros. Solo nos quedaba comer ratas. Los ingenuos cholos que hoy tienen el poder creen que los indios no tenemos objetivos, que no somos capaces de elaborar estrategias políticas, que nuestras formas de organización
se remontan poco menos que a las cavernas o que no existen, que las revueltas son actos esporádicos, espontáneos e irreflexivos. Proclaman a los cuatro vientos que somos indios brutos, indios sucios, indios retardados. Locos y borrachos, que tomaban y diezmaban nuestras tierras para satisfacer sus crueles y sanguinarias aberraciones. Tomaban a nuestros hijos, nuestros padres, nuestros esposos, y eran descuartizados vivos en un proceso de horas de suplicio. Pero para ellos no era suficiente. Por eso, antes de matarlos, les mostraba cómo eran penetrados sus hijos e hijas. Formaban una larga fila de violadores, perforando sus vírgenes sanos y vaginas. Las mujeres, nuestras madres, nuestras abuelas, tenían el mismo tratamiento, todas violadas, pero ninguna moría, solo sangraba. Entonces le cortaban el miembro de su indio o una de sus manos y se las metían en la boca. O hasta matarlas por asfixia. Eso le sucedía a quien levantaba la mano la voz. Al resto les obligaban a ver cuál era su destino y el de su descendencia. Ser pongos en su propia tierra. Me han encerrado por salvaje, porque matamos a nuestros asesinos, a aquellos que si nos hubieran derrotado, nos hubieran exterminado sin miramientos. Nos condenan porque ellos eran jóvenes universitarios, criollos que el indiado osó exterminar, hijos de aquellos que fueron aún más crueles con nosotros que los mismos conquistadores. Ellos que lo tenían todo, pero que no les era suficiente. Ellos, a la cabeza del demonio de Melgarejo, decidieron eliminar nuestras comunidades que la colonia convenientemente respetó. Nos quitaron la tierra y la dignidad. Nos convirtieron en pongos. Nuestros hijos, nuestros abuelos, nuestros nietos, una indiada de pongos, una nación de esclavos. Fui presidente en la gestión 1899-1904. Enfrenté la guerra del Acre, donde Bolivia perdió 190.000 kilómetros cuadrados de territorio. Por la voracidad del Brasil y por las torpes negociaciones diplomáticas que hizo mi gobierno. Estábamos atacados por el norte, asediados por el sur. Y tuvimos que elaborar ese nefasto tratado de 1904. Si acaso no es como dicen. Los tratados pueden ser cambiados, modificados. Depende de quién tiene el poder. Pero seguro mi acto más tristemente recordado sea haber traicionado al pueblo aymara, que dio su sangre para constituir una nueva república federal, para que los pueblos indígenas tuvieran sus tierras, tuvieran autonomía, su propio gobierno. No, todo lo que pasó en mi gobierno fue malo.
Sentamos soberanía en el oriente boliviano y trajimos el primer automóvil a La Paz. ¿Qué me dirán? ¿Qué? ¿Fui el único que traicionó a los pueblos indígenas? ¿Ah? ¿Qué me dicen de esa revolución del 52? Ahí yo no tuve nada que ver. Esa es la historia de ustedes. ¿Qué has hecho con tu fusil? Fue lo único que traje cuando el señorito nos mandó a la guerra del Chaco. ¿Qué has hecho con tu fusil? Fue lo que conseguí a cambio de mis 2 hermanos que murieron de sed. Por lo menos, hoy valen una bicicleta. ¿Has cambiado tu fusil por una bicicleta? ¿Has cambiado tu fusil por una bicicleta? Sí, ya somos dueños de nuestra tierra. Los milicianos dicen que ya no necesitamos nuestros fusiles. Hemos ganado. Ha ganado la revolución. No es cierto. Sin fusiles no somos nada. Pero ya podemos votar. Hasta nuestras mujeres. Quieren los fusiles porque nos tienen miedo. Los indios con armas somos peligrosos. Podemos caminar por la ciudad. Los indios sin armas somos ovejas. Y subir a la Plaza Murillo. Por eso ahora nos están quitando las armas. Tarde o temprano, igualito nos van a matar. Cuando ya no les sirvamos al poder, a toditos nos van a enterrar. Cuando ya no les sirvamos al poder, a toditos nos van a enterrar. Hicimos solo lo mismo que ellos hacían con sus fusiles. Exterminarlos. La única diferencia es que nosotros solamente teníamos palos, piedras, nuestras manos y sí, nuestros dientes. Muy joven y sin saber lo que me deparaba el destino, conocí una hermosa mujer que luego sería mi esposa. Carmen Guarachi Sinchi Roca. Mujer fuerte, de piel dorada, india y mestiza, descendiente de la familia Aymara Quechua Guarachi, gente noble desde antes de la colonia, Ella, unos años más adelante, haría el acuerdo más importante de la historia republicana. Un acuerdo que por fin constituiría una patria. Indios y cholos trabajando juntos, hombro a hombro. Un acuerdo histórico, claro. Si yo no los hubiera traicionado. Carmen, la virlocha, la criolla de la ciudad, se convertía en la india, la guaracha. Y recorría todo el altiplano, movilizando a su pueblo, movilizando a sus indios. Ante la amenaza loncista, con sus ejércitos que marchaban para aleccionar a los revoltosos paseños, tomé rumbo al altiplano y reuní a los más importantes líderes caciques de La Paz. Allí lo conocí, el indio de quien siempre había oído hablar, el indio autoridad, el que se había educado como un iluminado, que había aprendido a leer y escribir sin ayuda, el que comandaba a los otros caciques. Era Pablo Zárate. Junto a él les di el anuncio. Les dije que había llegado el día, que había llegado el día de dar fin a los asesinos, a los torturadores, a los que durante medio siglo habían regalado la patria, a los centralistas y poderosos de su país. A cambio, Zárate, tendrás el Estado ideal, el Estado que instaure por fin la nación federal donde el indio gobierne. Eso le dije.
en nombre del general Pando, y cientos de miles de aymaras les quieren, dispuestos a matar, dispuestos a morir. Cuando la Guarachi nos trajo la palabra de Pando, nosotros le dimos nuestra proclama de Caracollo. Publíquese por Magno solemne a todos los propietarios, por la Federación y por la libertad, que deseamos hallar la regeneración de Bolivia. Como todos los indígenas y los blancos nos levantaremos a defender nuestra República de Bolivia, porque quieren apoderarse del traidor, asqueroso sacalucismo, vendiéndonos a los chilenos. Con grande sentimiento ordeno a todos los indígenas guardar el respeto con los vecinos, que no hagan tropelías ni crímenes, porque todos los indígenas han de levantarse para el combate y no para estropear a los vecinos. Tan lo mismo deben respetar los blancos o vecinos a los indígenas, porque somos de una misma sangre, e hijos de Bolivia, y deben quererse como entre hermanos y con indianos. Firma Pablo Zárate Vilca. ¡General Pablo Zárate Vilca! La proclama de Caracollo la guardé en absoluta reserva. Era mucho más que la recuperación de tierras o de sus comunidades. Eran las bases sólidas de un entendimiento nacional. Concebían la república y la nacionalidad de un modo más avanzado que el que proponían los grandes intelectuales cholos de la revolución liberal de la paz. Era táctica política que solo un verdadero líder podía elucubrar. Un líder capaz de opacar al propio general del ejército liberal, capaz de opacar al propio presidente Juan José Manuel Inocencio Pando Solares, o sea, a mí. Cuando la traición se consumó y empezaron a tomar prisioneros a los líderes indígenas, me dirigí a Palacio. Esperé a la salida del presidente Pando. Me acerqué como una sombra. Le pedí una audiencia, pero él se negó. Entonces comencé a increparlo. No hemos venido aquí a pedir clemencia, sino justicia. No hemos cometido otro delito más que el de creer en ti y en tus promesas de emancipar a mi raza. Me has engañado a la nueva Bolivia. Nuestra sangre derramada no había cambiado nada. Seguíamos siendo indios sin tierra buscando sobrevivir, entregando a nuestras hijas desde niñas para que sean las empleadas de los patrones y los juguetes sexuales de los hijitos de la casa. Indios sin tierra, entregando a nuestros hijos varones para que si tuvieran suerte, se convirtieran en empleados o porteros del patrón. Bajo la dirección del comandante del ejército Zárate Vilca, los guerreros aymaras, desarmados, viéndose en desventaja, explotados, se rindieron y lucharon contra el ejército de la élite chuquisaqueña, compuesto por jovencitos mimados, hijos de españoles, criollos y mestizos. Sin embargo, este ejército tenía ventaja sobre el ejército de los chuquisaqueños, incluso sobre el ejército liberal, pues conocían el altiplano, lugar donde se dieron los enfrentamientos.
El vigor de nuestra raza india hizo que los guerreros de Vilca pudieran resistir con el escaso alimento y el clima, y sobre todo, porque tenían el valor indómito de la nación aymara, ese que ha hecho que con 6 o más balas en el cuerpo sigan batallando hasta el último aliento. Mis comandantes decían que los chuquisaqueños, los conservadores, tenían armamento, estaban entrenados y que nos doblaban en número. Pero claro, ellos no sabían nada sobre el ejército aymara. No sabían que teníamos carne de cañón. La indiada. Era un plan perfecto. Matar 2 pájaros con un solo disparo. Matar chuquisaqueños e indios al mismo tiempo. Los chuquisaqueños gastarían municiones. Incluso algunos de los hijos de los aristócratas traidores mueran. Y al mismo tiempo diezmaríamos a ese nuevo y peligroso ejército que habíamos formado de indígenas, pero que luego de la guerra civil debíamos eliminar. La orden fue clara. La indiada primero. La indiada que muera. Pero la indiada no moría. Morían los chuquis. Morían porque debían morir. Morían porque nos mataron primero. Nos torturaron. Nos violaron. Ellos no pensaban en la tierra. Ellos la regalaban. Nunca la sintieron como propia. La abandonaron y luego se la entregaron a Chile, donde ellos mismos tenían sus negocios. Así es. La indiada avanzaba cada paso más y más, solo con el valor en sus brazos. Nada nos podía detener. Incluso pasaron sobre el ejército liberal de Panda, porque ellos ya no entendían que no eran indios sumisos, que se los debía respetar como iguales. No era buena señal. Se sentía que el ejército de Zárate, luego de ganar la guerra civil, iría por más. Este indio provocaba admiración, provocaba envidia, pero también provocaba terror. No solo por el poder bélico que había demostrado tener, sino por las cosas que pensaba. Un día llegó el censo al nuevo Estado liberal y supimos la verdad. Nosotros éramos tan solo 300.000. La indiada, casi 1 millón. Pando ya lo sabía. Los indios éramos 1 millón. Les retumbaba en la cabeza el presagio: volveréis ser millones. Su miedo era certero. El acuerdo era solamente un papel. Nosotros nos cobraríamos todo, cueste lo que cueste. Somos aymaras. Siempre quisimos gobernarnos a nosotros mismos, no como los quechuas que solamente pedían ser parte de la corte. Esa fue la diferencia entre nuestros ancestros. El líder quechua Tupac Amaru luchaba por reformas y aperturas para los indígenas en el gobierno de los españoles. En cambio, el aymara Tupac Katari quería eliminar a los españoles y que desaparecieran de esta tierra. Habíamos luchado contra Sucre para obtener el poder político y no había manera de perderlo. No teníamos otra alternativa. ¡Carajo, Juan Manuel! ¿Qué estás haciendo? Me estás traicionando. ¡Nos estás traicionando! ¡Generales! Los servicios indígenas ya no son necesarios. Desde hoy, todos presos. Mejor, todos muertos.
tomado preso a Zárate. No lo sé. ¿Cómo que lo sabes? Es nuestro aliado. Barney, en los salones, en la prensa, todos le temen. Dicen que si se da cuenta del poder que tiene en sus manos, nos va a eliminar. Pero esto solo nos regresa al pasado. Incluso se escucha que los federales ya no quieren una nación liberal. No quieren una nación liberal. Se basan en la ciencia. No le quieren dar poder a los indígenas. La ley de Darwin. Nosotros somos seres superiores. Los indígenas les falta evolucionar. Si le das poder a alguien inferior, lo conviertes en salvaje, en temible. Yo temible. Tupac era temible, carajo. Su voz no dudaba. Era inclemente. Manda el soberano Inca Rey Tupacatari de los Aymaras. Manda el soberano Inca Rey que pasen a cuchillo a todos los corregidores, sus ministros y caciques, cobradores y demás dependientes. Como asimismo a todos los chapetones, criollos, mujeres, niños de ambos sexos, y a toda persona que parezca ser española o lo sea, que a lo menos esté vestida a imitación de tales españoles. Y que si esta especie de gente se favoreciesen de algún sagrado o sagrados, y algún cura u otra cualesquier persona impidiesen o defendiesen el fin primario de degollarlas, también se atropelle por todo, ya pasando cuchillo a los sacerdotes y ya quemando las iglesias, en cuyos términos que tampoco oyesen misas, ni se confesasen, ni menos diesen adoración al Santísimo Sacramento. Asimismo no tuviesen los indios sus consultas en otros lugares que no fuesen los cerros, procurando no comer pan, ni beber agua de las pilas o estanques, sino enteramente separarse de todas las costumbres de los españoles. El 12 de abril, Pando entró triunfal, acompañado por el general Pablo Zárate Vilca, en medio de una multitud impresionante. En la que se mezclaba su ejército con el ejército del caudillo indio. General Pablo Zárate Vilca, nos estás atacando. Solo nos defendemos. En Moza, los indígenas mataron a todos mis soldados desarmados. En Moza, el escuadrón Pando, el tuyo, entró e hizo lo mismo que hacían los soldados de Melgarejo: torturar, violar, matar. Violaron a nuestras mujeres. En Peñas, ¿qué carajo están haciendo? ¿Quieren hacer su propio gobierno? En Peñas solamente seguimos las ideas de un gobierno federal. Un pueblo libre que decidirá si quiere ser parte de la nación grande o no. La indiada reaccionó. Como ahora reacciona Oruro. Los cholos me gritan halagos. No te gritan halagos. Los ven juntos, victoriosos. No te confundas. Por eso te gritan. A pesar de haber salvado sus cabezas, yo seguía siendo el indio. Pero ahora el indio poderoso. Por eso me odian todavía más. No te odian, Zárate. Te temen. Y eso es mucho más peligroso, sobre todo para ti. Cuídate. El 23 de abril,
de 1809, después de la batalla del Segundo Crucero, el anciano Abu May Juan Lero fue detenido, quien había proclamado el gobierno indígena en Texas. Posteriormente, Mauricio Pedro, quien había proclamado el gobierno indígena en Zacama. Llegamos a Oruro y luego a La Paz como héroes. Habíamos vencido a los asesinos. Bolivia tenía futuro, pero los nuevos dueños no se veían muy contentos. Ahora tenían un nuevo problema. Los indios organizados y admirados por los cholos liberales de la ciudad. En la misma fecha fueron aprendidos Cruz Mamani y el mismo Zárate. Pando y los nuevos dueños de la flamante república no se veían muy contentos. Debían eliminar al indio. Por eso contaron la historia que nunca se debió contar. Zárate le sigue esperando. ¿Y qué quieres que le diga? Pues dile que pronto estará libre. No estará libre, nunca. ¿No entiendes, Zárate, que tenerlo preso es salvar su vida? Pero es que no entiende por qué lo han detenido si nunca ha estado ahí. ¡Ay, Carmen! Estoy muy ocupado. Dejemos que esto se enfríe y saldrá libre. ¿Qué cosa? ¿Se enfríe? ¿Se enfríe más? 700 días en celda, muriendo de hambre y de frío. ¿Se enfríe más? Le diste tu palabra por la... Mi palabra no sirve. La élite chola de esta ciudad pasará sobre mi cadáver y el tuyo, Carmencita, para eliminar a Zárate. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Quechuas fueron aprendidos y arrastrados a La Paz por los sucesos de Moza. La guerra es cruel. Saca lo peor que tenemos dentro. Habíamos esperado durante siglos y ahora abrazamos la venganza. Zárate. 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 ¿Estás ahí? Por tus venas corre sangre aymara. Por eso estás aquí dando la cara. Zárate. Zárate, ¿sabes que él no puede venir? Si él no puede venir, dile que vaya a mi pueblo. Aymilla, Aymilla. Que hable con mi gente, que diga por qué nos abandonó, que mire a los ojos a los niños, a mis hijos, a los hijos huérfanos. Todos te temen, Zárate. Si sales, morirás. Ya estoy muerto. He muerto con cada hermano que mataron, que torturaron, que violaron. Pero Zárate, ya pronto saldrás. El presidente
el Pando! El presidente Pando. ¿Qué sabe el presidente Pando de estar preso, de vivir preso, de nacer preso en tu propia tierra? Ya pronto. ¿Cuándo? Lo he escuchado, Zárate. Preparan una revuelta y vendrán a buscarte y te llevarán a casa. En la misma fecha, en julio, Zárate Milka dejó la cárcel en un episodio jamás aclarado. Posteriormente, fue asesinado por un grupo de cholos en Imilla Imilla, cerca de Sica-Sica, lugar donde había nacido. Yo lo había vaticinado a mis correligionarios. Matar a Zárate fue un error. Esta gente ya no tenía nada. No tenía tierras. No tenía comunidades. No tenía ni esperanza. Sin darnos cuenta, los obligamos a acercar nuevamente nuestra ciudad. Deambulaban por la calle pidiendo pan. ¿Cómo decirlo de una manera romántica? Eran nuestros miserables. Esos que poblaron las laderas, esos que viven en las villas miserias, esos que pueblan nuestros conos de pobreza. Seremos tantos que fundaremos ciudades, si se las puede llamar así. Comenzaremos con casuchas en medio de la nada, conviviendo con el hambre, conviviendo con el frío. Seguiremos cuidando la tierra, no solo lo que hay encima de ella, sino lo que hay dentro. Cuidaremos el agua y el gas. Millones cercando a los que usurpan el poder, cuidando a los hermanos que ahora deben cambiar la historia. Los que no llegaron a las ciudades, los enviamos a las minas. Siempre organizándose, sindicatos, cooperativas, siempre poniendo el pecho a las balas. Pero la historia se repite. Fueron masacrados una y otra vez. Creyeron que eliminarme cambiaría el destino. Cuando por la prensa, por las calles, corrían las historias de la brutalidad aymara, las escenas de terror protagonizadas por los indígenas. Cómo entramos en sus iglesias, donde se refugiaban los jóvenes universitarios, y cómo los exterminamos sin compasión. Contaron con lujo de detalles los juegos, la tortura previa, los premios al indio que trajera más orejas, ojos o manos. Contaron cómo cortamos sus partes de hombre, recordándoles que años atrás las utilizaban para violar a nuestras niñas. Contaron cómo quemamos sus iglesias que durante siglos fueron testigos mudos de nuestro sufrimiento. Y luego contaron los detalles macabros cuando comimos sus cuerpos. Sea cierto o no, eso fue lo que se contó. Un día, las minas colapsaron. Y nuevamente, los servicios indígenas ya no fueron necesarios. Los volvimos a alejar. Los llamamos colonizadores. Los mandamos a tierras lejanas, tierras calientes como el infierno, zonas endémicas. Así llegaron al Chapare. Y a pesar de todo,
sobrevivir. Severo Alonso, mírenlo bien, líder de los aloncistas, último presidente de la decadente élite chuquisaqueña, sus más allegados colaboradores salieron rápidamente del país pidiendo asilo en Chile. No fueron los primeros traidores, antes hubieron muchos como Melgarejo. Claro, en Chile tenían sus negocios. Allí, en Chile. Y por fin lo logramos ver. Los enemigos no están adentro. Siempre han sido los mismos, los que persiguen el dinero. La colonia española, los capitalistas ingleses y sus aliados los chilenos. Los oportunistas de la goma, los comerciantes del estaño, las petroleras multinacionales, los nuevos dueños de las semillas y el alimento. Siempre son los mismos. Y cuando ven que tenemos una mínima posibilidad de salir de sus fauces, nos dividen, como si fuéramos títeres, y hacen que no pensemos en lo que realmente nos importa. Los usurpadores eligen un bando y le dan todo: armas, dinero, recursos. Hacen revoluciones, asesinatos, golpes, guerras. Y el saqueo continúa una y otra vez. Esto no ha terminado todavía. Aún se escucha: indio de mierda, culito blanco, y sabes que están intentando dividirnos. Pero ahora somos millones. Ya no se trata de indios contra cholos, sino de millones de bolivianos con la sangre mezclada, defendiendo la nación de la antinación. Por eso ahora somos Tupac Katari, somos Bartolina Sisa, somos Simón Bolívar, Juana Zurduy, el Tambor Vargas, el Moto Méndez, el Mariscal Andrés de Santa Cruz, somos Zárate Vilca, Apiahuaki Tupa, somos el cura Mauricio Lefebvre, somos Teoponte, Marcelo Quiroga Santa Cruz, el padre Luis Espinal. Somos tantos y tantos nombres que no podemos permitir que esto quede en la nada. No podemos permitir que vengan los de siempre y que volvamos a ser esclavos en nuestra propia tierra. Sí, unos minutos solamente. Una entrevista breve. Con gusto. Una docena de años más tarde, encontraron mi cadáver en un barranco cerca del Queco. Mis correligionarios denunciaron inmediatamente que fue un crimen político perpetrado por nuestros opositores. Qué increíble, incluso muerto reconquisté el poder. El hecho material fue adjudicado a los hermanos Jáuregui y otros dos sospechosos que fueron todos sentenciados a muerte. En esa época la ley decía que si eran menos de 10 los culpables, solo debía morir uno a cambio de que los otros 9 sobrevivan. El método de selección del finado y los otros 3 sobrevivientes era un sorteo narrado como complejo y emocionante al mismo tiempo. Muy emocionante. Sobre todo cuando salía el bolillo con el afortunado ganador de la muerte. Dato curioso. La ejecución penosamente de uno de los hermanos, Alfredito Jáuregui. Su ejecución fue un espectáculo disfrutada por miles de paseños en vivo y fue el primer fusilamiento registrado en cine nacional. Fusilamiento injusto,
hoy puedo decir. Mi muerte fue natural. No me asesinaron. Años más tarde, los médicos y mi cuerpo vieron la verdad. ¡Oh! Un infarto fulminante. ¿Perdón? Sara. Le dije que no voy a contestar sobre Sara. Off the record. El general Pablo Zárate Vilca y su Estado Mayor fueron un chivo expiatorio. Los terratenientes jamás les devolverían la tierra. Indios ingenuos. Pero así es la política. Yo, Pablo Zárate Vilca, el primer general indígena que fue levantado en Andas por los cholos liberales de la ciudad, se convirtió en un sanguinario y me bautizaron de nuevo. Temible, temible Vilca. Nuevamente el enemigo, nuevamente el otro. Reescribamos la historia. Aquí descansa Pablo Zárate Vilca, el primer general indígena de la República. Se convirtió en el comandante general del heroico ejército aymara, que logró constituir la nación federal y autónoma que hoy disfrutamos. El general Zárate Vilca fue determinante en la recuperación del territorio del litoral, uniendo su imbatible ejército a las fuerzas peruanas. Fue presidente de la República en la gestión de 1904 a 1909. Reconstituyó las tierras y las comunidades campesinas a los pueblos originarios y puso las semillas de la potente industria agraria que hoy goza Bolivia. Hoy, los cholos y los indios de todas las latitudes de la patria le rinden homenaje al indio, que cambió la triste historia de Bolivia. Luego de su muerte, a la edad de 90 años, rodeado de su amada comunidad, fue nombrado el sabio Vilca, el hacedor de la patria nueva, la Bolivia que pudo ser, pero que nunca fue. ¿Qué historia nos gustaría contar? ¿El sabio o el temible? ¿El nuestro o el otro?